dijera, por favor toca esta nota en el piano, ¿cuál sería? Bienvenidos a Ness Academy. Yo soy Amaya y hoy estaremos comenzando a leer. Acompáñame a solfear sin miedo. La clase pasada vimos que las dos claves que más utilizábamos, salvo que fueras estudiante de viola, eran la clave de Fa en cuarta línea y la clave de Sol. Primero que todo vamos a ver cómo se escriben dentro del pentagrama. La clave de Sol comienza sobre la segunda línea del pentagrama. Las líneas del pentagrama, recuerden que se cuenta de abajo hacia arriba. La clave de Sol comienza sobre la segunda línea del pentagrama haciendo un giro de caracol a favor de las manecillas del reloj. Subimos hacia la tercera línea, bajamos hacia la primera y volvemos a subir hasta la tercera línea. Luego hacemos una forma de L, subimos, salimos un poquito del pentagrama y bajamos. Podemos bajar de manera recta o de manera haciendo una vueltecita, ya eso es en dependencia del gusto de ustedes. De ambas maneras es correcto. La clave de Fa, como ya dijimos, comienza sobre la cuarta línea del pentagrama y vamos a hacer la misma vueltecita de caracol en el sentido de las manecillas del reloj, pero en vez de subir, bajar y subir, primero bajamos hacia la tercera línea, luego subimos hacia la quinta, luego volvemos a bajar hacia la tercera línea y terminamos el bastoncito llegando hasta la primera línea sin salirnos del pentagrama. Hay una cosa más y es que la clave de Fa tiene dos puntitos, uno encima y otro debajo de la cuarta línea del pentagrama y la clave de Sol no. ¿A qué se debe esto? Pues muy sencillo, tenemos dos claves de Fa. Esta, que es la que más usamos, que se forma sobre la cuarta línea, y la que se forma sobre la tercera línea. Durante mucho tiempo los músicos, cuando escribían a mano, hacían cualquier cosa y no definían cuál de las dos estaban usando. De ahí surgieron los dos puntitos, uno encima y uno debajo de la línea que se formaba la clave para especificarla. Hoy en día, aunque usemos la escritura digital, se sigue utilizando porque ya forma parte de ella. En cambio, como ya dije, la clave de Sol es una sola, por eso no tiene. Al inicio de la clase comenzamos con una pregunta y era ¿qué nota es esta? La respuesta más lógica sería depende de la clave que tengamos delante. Hay que tener una cosa en cuenta. Sabemos que las claves nacen sobre una línea del pentagrama. Pues bien, la nota que se coloque sobre esa línea del pentagrama va a adoptar el nombre de la clave. Por ejemplo, si tenemos clave de Sol, sabemos que nace sobre la segunda línea, por lo tanto la nota que esté sobre la segunda línea se va a llamar Sol. Y si estamos en clave de Fa, que sabemos que nace sobre la cuarta línea del pentagrama, la nota que se coloque sobre la cuarta línea del pentagrama se va a llamar Fa. Entonces, ya podemos decir qué nota es esta. Bueno, pues si estamos en clave de Fa, correcto, sería la nota Fa. Y si estamos en clave de Sol, ok, primero hay que tener tres cosas en cuenta. La primera ya la saben, que es que la nota que se coloque sobre la línea donde nazca la clave se va a llamar igual. La segunda es que los nombres de las notas son Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Y la tercera es que se escriben consecutivamente en el pentagrama alternando línea, espacio, línea, espacio. Ahora, ¿qué pasa después del Si? Que se repite el mismo patrón. Visualmente pueden pensar que las teclas blancas del piano están consecutivas, pero si miran de cerca se dan cuenta que intercaladas están las teclas negras, formando grupos de A2, grupos de A3 y ese patrón se repite consecutivamente durante todo el piano. ¿Recuerdan cuando dijimos que las notas eran frecuencias específicas?
Pues bien, al cabo de esas 12 frecuencias se repite exactamente la misma que estaba inicialmente. Y me preguntarán, Amaya, pero este sonido no es igual que este sonido. ¿Cómo me puedes decir que es el mismo? Ok, escuchemos un momento. Resulta que si los sonamos a la vez, un oído que no esté lo suficientemente entrenado no distingue si solamente está sonando una de ellas o ambas. Y esto se debe a que sus frecuencias coinciden demasiado, porque la de más grave es la mitad que la más alta, o en otras palabras, la más alta es el doble de la más grave. Por lo tanto, si tomamos cualquier sonido del piano y queremos buscarlo un registro más alto, lo único que tenemos que hacer es doblar su frecuencia. Y si lo queremos buscar en un registro más bajo, más grave, solo tenemos que buscar su mitad. A esta relación la llamamos intervalo. El intervalo es la distancia entre dos notas. En este caso, el mismo sonido, ese intervalo, esa distancia se va a llamar octava justa. ¿Por qué octava justa? Porque tenemos 8 nombres propios entre uno y otro. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, etc. Siempre se cuenta la primera como 1, y esto lo veremos más en detalles cuando toquemos la unidad de intervalos. No se preocupen. Todo esto, ¿qué nos dice? Ok, que las notas no son del do al si, sino que son consecutivas, que podemos empezar por la que querramos y terminar por la que querramos, siempre y cuando respetemos su orden, tanto ascendente como descendente. Por lo tanto, ¿qué nota es esta en clave de sol? Veamos, ¿dónde pondremos el sol? Correcto, en la segunda línea del pentagrama. Por lo tanto, la nota que queremos buscar está por encima o por debajo. Correcto, está por encima. Por lo tanto, vamos a ir de manera ascendente. Después del sol, ¿quién le sigue? El la, y se ubicaría en el siguiente espacio. Después del la, ¿quién viene? El si sobre la tercera línea. Después del si, ¿quién viene? El do sobre el tercer espacio. Y luego, ¿quién le sigue? Por lo tanto, ¿qué nota sería esta? Correcto, sería la nota re. Lo más importante de esta clase es que sepan que las notas tienen un orden que no se altera, que se puede comenzar por la que deseen y terminar donde deseen, y que se escriben en el pentagrama alternando línea, espacio, línea, espacio. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si les ha gustado, le pueden dar like, suscribirse para que sigan aprendiendo